químico. ¿Se me escucha, por favor, Velázquez? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, Juan, buenos días con todos. Ya, se escucha entonces. Ya. Bien, vamos a continuar con el enlace covalente, ¿no? Se forma cuando dos átomos comparten un electrón, ojo, miren, un electrón, uno o más pares de electrones. Un electrón, ¿ya? Porque vamos a ver, hay unas cuantas excepciones, ¿no? En las cuales solamente comparten un electrón, no un par de electrones. Y atómica de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, átomo, y se va a formar una molécula diatómica de hidrógeno, ¿no? Un átomo aislado de hidrógeno tiene la configuración electrónica del estado, en el estado fundamental 1s1. Entonces, estos dos átomos, si están muy separados, no se va a producir el enlace químico en forma general. Entonces tienen que llegar a una instancia, se van acercando para interactuar entre ellos, ¿no? Se van acercando y cuando llegan a una instancia en la cual la energía de interacción entre los dos átomos es mínima, entonces podemos decir que estamos en la instancia internuclear. ¿De acuerdo? Cuando dos átomos de hidrógeno se acercan uno al otro, los electrones de cada átomo es atraído por el núcleo del otro, tanto como por su propio núcleo, ¿ya? Entonces, estos núcleos atraen a estos electrones, estos núcleos atraen a estos electrones, ¿no es cierto? Entonces son atraídos entre ellos. Y cuando ya están a una distancia y tienen espines opuestos, pueden ocupar una misma región, ¿de acuerdo? Ambos electrones pueden ocupar la región entre los dos núcleos porque son atraídos por ambos núcleos, ¿no? Entonces, se produce el enlace covalente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la atracción, se va uniendo, llegan a una distancia internuclear, ¿no? Y se forma el enlace covalente. Se forma el enlace, ¿de acuerdo? Los electrones son compartidos entre los dos átomos de hidrógeno y se forma un enlace covalente simple. Decimos que los orbitales 1s se solapan. Así que ambos electrones ahora están en los orbitales de los dos átomos de hidrógeno. Los átomos enlazados tienen menor energía, mayor estabilidad que los átomos por separado, ¿no? Los átomos por separado. Entonces aquí podemos ver cuando los átomos están por separado, cada uno tiene una energía, ¿de acuerdo? Luego se van acercando, van interactuando, hay interacción entre ellos, ¿no? Hay una interacción entre ellos. Están con una alta energía todavía, pues están interactuando entre ellos, ¿no? Y luego llegan a una distancia en la cual esa interacción es mínima, que sería en el punto 3 en este caso. Y luego si se juntan mucho, se siguen juntando más, entonces la interacción es mayor y vuelve a subir la energía. A esta energía mínima, interacción energética entre estos dos átomos, cuando es mínima, entonces decimos que es la distancia internuclear. En picómetros, ¿no? 74 picómetros. Y la energía está en kilojoule por mol, ¿no? Kilojoule por mol. ¿De acuerdo? Kilojoule por mol. Aquí tenemos la misma expresión, pero aquí nos indica que el punto más bajo de la curva es 435. Y aquí nos indica que es 432, menos 432. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores son valores experimentales. ¿De acuerdo? Son valores experimentales.
y verán ahí una diferencia de 1 o 2 más, ¿no? Una diferencia, ¿de acuerdo? Dependiendo del libro que ustedes estén tomando. Pero ya saben que se trata de la misma energía, la energía mínima para formar el enlace covalente. Entonces, en conclusión, lo que más o menos hemos puesto, ¿no? En la figura se observa cómo la interacción entre los dos átomos es prácticamente nula cuando la distancia internuclear es bastante grande, ¿no? En este caso aquí, ¿no? Bastante grande, ¿no? La distancia internuclear. Al aproximarse los átomos aparecen interacciones que son atractivas. Así la energía del sistema disminuye y el sistema se va estabilizando. En la posición 2. Cuando los átomos se encuentran a una distancia determinada, se alcanza un mínimo de energía. Esa situación corresponde a la formación del enlace y el solapamiento entre los orbitales 1s de los átomos, ¿no? De los átomos de hidrógeno en este caso. Y esa sería la posición 3, ¿no? La posición 3. Finalmente, se puede considerar la posibilidad de acercarse los átomos a una distancia menor a la del enlace mismo, ¿no? En este caso, aparecerán por un lado repulsiones entre los núcleos que tienen igual carga y también por la densidad de los electrones, la carga negativa de los electrones. Esta repulsión provocaría la desestabilización del sistema, aumentando su nivel energético. Por ello, el sistema tendrá tendencia a volver a la situación de equilibrio. ¿Ya? La situación de equilibrio. Entonces ya entendimos un poco sobre la distancia, ¿no? internuclear, que es la distancia entre uno y el otro cuando se forma el enlace covalente. Entonces, el enlace covalente lo podemos definir dos átomos unidos mediante enlace covalente tienen menor energía que los dos átomos aislados, ¿no? Este concepto que ustedes estamos viendo aquí es el concepto básico y fundamental para que se forme un enlace en forma general, enlace iónico o enlace covalente, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Por decir, ¿no? ¿De acuerdo? La distancia a la que se consigue mayor estabilidad, menor energía, se le llama distancia de enlace. Al igual que en un enlace iónico, la formación de un enlace covalente va acompañado de un desprendimiento de energía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se llama energía de enlace a la energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace. Es siempre endotérmica y positiva, ¿correcto? Miren, ojo aquí, la energía de enlace. ¿A qué se refiere la energía de enlace? La energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace. ¿Correcto? ¿Ya? Y siempre positiva, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Que siempre va a ser positiva. Profe. Sí. Una pregunta, la distancia de enlace sería la distancia internuclear, ¿no? Claro, la distancia internuclear. Gracias. Se llama, pues es la distancia en la que se consigue mayor estabilidad, o sea, la de menor energía. Y si vemos nuestro gráfico, sería esta, la de menor energía, ¿no? Esta de acá. Entonces, esa sería la distancia internuclear. La distancia de enlace, ¿no? Y ahora, se llama energía de enlace
la energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace. Y siempre es por endotérmica. O sea, siempre se le da al sistema esa energía. Entonces, cuando el calor o la energía que entra a un sistema, siempre es positiva, ¿no? Por convención, ¿recuerdan? Y el calor cuando sale del sistema es negativo. Entonces, decimos que la energía del enlace siempre es endotérmica. Porque se supone que está formando un enlace, y si forma un enlace es porque es de mayor estabilidad, ¿no? Entonces, para romper esa estabilidad, yo tengo que agregar una energía. Entonces, siempre será endotérmico. Acá tenemos un ejemplo de un mol de hidrógeno, por ejemplo. En 2 moles de hidrógeno atómico se requiere 436 kilocalorías. Kilojoule, ¿no? Kilojoule. En el cloro, cada uno de los átomos de cloro aportan con su electrón para así adquirir la estabilidad semejante a la de un gas noble. Entonces aquí de nuevo hace mención a la estabilidad de orbitales cuando están completos todos esos orbitales. Entonces van a tener 8 electrones en su capa de valencia. El enlace covalente coordinado. ¿No? El enlace covalente coordinado. En este caso, uno de los átomos cede sus 2 electrones al otro átomo. Entonces decimos que hay un enlace covalente coordinado. ¿De acuerdo? Al átomo que aporta la pareja de electrones se le llama donante y al átomo que recibe se le llama aceptor. Un ejemplo clásico es el dióxido de azufre, en la cual hay un enlace covalente coordinado, ¿no? Ahí lo podemos observar. Ahí lo tenemos, ¿no? Inicialmente tenemos aquí el azufre, tenemos el oxígeno, el otro oxígeno, y ahora este par de electrones va a ser cedido hacia el oxígeno. Ahí se van juntando, ¿no? Y esos 2 electrones ceden, ¿no? Entonces el azufre es el donador y el oxígeno el aceptor, ¿no? Y aquí hay un enlace, ¿no? Todo completa su octeto, ¿no? 8 por aquí, aquí 2, 4, 6 y estos 2, 8, bueno, están compartiendo, ¿de acuerdo? Y completan el octeto. También existen los enlaces covalentes polares. Un enlace covalente en el que los 2 átomos no comparten por igual los electrones se llama enlace covalente polar. En estos enlaces los electrones se desplazan hacia el elemento con mayor carácter no metálico. O con mayor electronegatividad. ¿Recuerda? Mayor electronegatividad. Entonces, vamos a ver aquí en este gráfico para el hidrógeno, ¿no? Que tienen la misma diferencia de electronegatividad. Entonces, los enlaces a hidrógeno y cloro son moléculas no polares. ¿Ya? No polares. En el HCl
Por otra parte, el cloro atrae los electrones con mayor fuerza. A esa definición es la afinidad electrónica, ¿no? ¿Recuerdan? La afinidad electrónica es, ¿no?, la fuerza con la que ellos atraen más tiempo a los electrones hacia él mismo, hacia el átomo mismo, ¿no? Entonces, la densidad de carga electrónica es mayor en las proximidades del cloro que en el átomo de hidrógeno. El centro de cargas negativas está más cerca del núcleo del cloro que el centro de cargas positivas. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita con este gráfico, lo vamos a poder observar mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, moléculas no polares, hidrógeno, tiene la misma afinidad, la misma electronegatividad, ambos. Entonces aquí igual, ambos tienen la misma electronegatividad, por lo tanto son moléculas no polares. Y las moléculas polares son aquellas en las cuales la electronegatividad son diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Son diferentes. Bien. Entonces el centro de carga positiva, ahí con el triángulo, el centro de carga negativa más hacia el cloro, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo simbolizamos con un lóbulo bastante pequeño para el lado donde está menos tiempo el electrón y uno más anchito y o mayor, digamos, más sombreado, ¿no?, donde se encuentra más tiempo el electrón, ¿no? Entonces decimos que es un enlace covalente polar, un enlace covalente polar. Y lo podemos simbolizar de la manera anterior, ¿no?, de esta forma. A veces podemos simbolizarlo de esta forma, o también un delta más, un delta menos, en la cual indica que más tiempo el electrón está en el flúor que en el hidrógeno. También lo simbolizamos con una flechita. La cabecita de flecha indica la posición donde el electrón está más tiempo y se le forma una crucecita a la flecha indicando que es la parte positiva, ¿no?, el delta más y el delta menos, ¿no? De esta forma podemos nosotros simbolizar, ¿no?, un enlace covalente polar, ¿no? Entonces decimos que en las moléculas polares existe una distribución asimétrica de los electrones en el enlace o la molécula, ¿no?, y posee un polo cargado positivamente y uno negativo, ¿no?, formando un dipolo, ¿no? Y en las no polares existe una distribución simétrica de los electrones, produciendo un enlace de o molécula sin dipolo, no polar. ¿Ya? El grado de polaridad, ojo aquí con este término, el grado de polaridad de un enlace covalente está relacionado con la diferencia de electronegatividad de los átomos unidos, con la electronegatividad, ¿correcto? ¿Ya? Aquí la electronegatividad son iguales en una molécula diatómica, por lo tanto es una molécula no polar. Aquí igualmente, aquí hay una diferencia, entonces la molécula es polar.
Entonces, podemos decir que los enlaces covalentes en todas las moléculas diatómicas homonucleares, o sea, el mismo átomo, homonucleares, son del tipo no polar. Los enlaces covalentes, como el del HIF, son enlaces covalentes polares, ¿no? Poseen diferente electronegatividad. ¿Ya? Los dipolos de las moléculas covalentes HIF y HCl son distintos, ¿no? Porque las electronegatividades del flúor, cloro, bromo y yodo, en este caso, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Y ahora aparece un término en el cual son los momentos dipolares. Entonces, el momento dipolar mide la polaridad de esa molécula. Perdón un ratito, perdón. Bien, disculpen la molécula HCl es una molécula polar y se representa, ¿no? Una de las formas de representarla la tenemos ahí, HCl con la flechita, con el signo más, ¿ya? Entonces, la magnitud de desplazamiento de la carga en un enlace covalente polar viene dado por el momento dipolar, mu. El momento dipolar es el producto de la carga parcial delta a una distancia d. Si el producto de estas cargas tiene un valor de 3,34 por 10 a la menos 30 coulomb por metro, ¿ya? Se dice que el momento dipolar mu tiene un valor llamado un David, ¿ya? Un David. David, ¿no? David. Ya entonces ya tenemos la equivalencia del David con coulomb por metro. Coulomb por metro, ¿ya? Un método experimental de determinar los momentos dipolares, ¿no? Es el comportamiento de las moléculas polares en un campo eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos aquí las moléculas sin campo eléctrico, ustedes ven que está desordenado. Delta más para el lado izquierdo, delta más para el lado derecho. Está desordenado, ¿no? Está desordenado. Le aplicamos el campo eléctrico y las moléculas ya se ordenan, ¿no? Delta para el lado izquierdo, todos los delta para el lado izquierdo, todos los delta más para el lado izquierdo y todos los delta menos
hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho. Se ordena, ¿no? Se ordena. Entonces, esta es una medida de la polaridad, ¿no? De las moléculas, ¿no? Cuando todas las moléculas se ordenan de esa forma, ¿no? Se indica la polaridad de las moléculas por el momento dipolar mu, el cual mide la separación de carga en el interior de la molécula. Por lo general, miren, por lo general, al aumentar la diferencia de electronegatividades en las moléculas diatómicas, aumenta el momento dipolar. O sea, está en una relación directa. Si aumenta las electronegatividades, va a aumentar el momento dipolar. ¿De acuerdo? En las moléculas diatómicas simples, el momento dipolar del enlace coincide. A ver, en la molécula diatómica simple, el momento dipolar del enlace coincide con el momento dipolar de la molécula. A ver, esta última parte que les he leído, en las moléculas diatómicas simples, el momento dipolar del enlace coincide con el momento dipolar de la molécula. ¿Está entendido eso? ¿No sería lo mismo? Momento dipolar con la mu. Ya. A ver, vamos a ver. Claro. Uno, o sea, a lo que me refiero aquí, en las moléculas diatómicas, no coincide ese valor, coincide. ¿A qué me refiero ahí? Ahorita vamos a ver eso para poder entenderlo bien, porque, o sea, no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo. Que coincidan, sí, coincide, pero no es lo mismo, ¿ya? Ya, miren, aquí por ejemplo, decimos que el HF, por decir, este tiene el momento dipolar del enlace, dice, miren, la molécula diatómica simple es el momento dipolar de enlace, entonces el momento dipolar del enlace, en este caso sería este de acá, ¿no? El momento dipolar. Momento dipolar. Coincide con toda la molécula, porque es la única, ¿no? Es la única. Con este del enlace, el momento dipolar del enlace, es igual al momento dipolar de la molécula, dice, ¿no? O compuesto, de la molécula, ¿no? De la molécula. Entonces, el momento dipolar del enlace coincide con el momento dipolar de la molécula. Vamos a ponerle M así. ¿Correcto? Si tenemos otra molécula, mire, por ejemplo, esta de aquí,
el momento dipolar del enlace, en este caso, no coincide con el momento dipolar de la molécula, de esta molécula total. Ahora sí vimos la diferencia. Sí, profesor. Ya, correcto. Como es diatómica, entonces solamente son dos. Entonces el momento dipolar del enlace coincide con el momento dipolar de la molécula, porque no hay más. Pero cuando una molécula es poliatómica, como en este caso, aquí hay un momento dipolar del enlace que es diferente al momento dipolar de la molécula. Listo, ahora sí. Sí, porque a veces el alumno ahí, ya, listo. En las moléculas poliatómicas, el momento dipolar de la molécula es el resultado de todos los momentos dipolares de los enlaces. Entonces ya quedó claro esa parte. Bien. Ahora, algunas moléculas, el momento dipolar es cero, a pesar que los momentos dipolares de los enlaces no es cero, ¿correcto? En algunas moléculas el momento dipolar es cero, a pesar que los momentos dipolares de los enlaces no es cero. Para que una molécula sea polar, debe cumplir las dos condiciones siguientes. Entonces, aquí, miren. Perdón un ratito. Ya, entonces, miren, en el ejemplo, casualmente en el ejemplo, el momento dipolar no es cero, ¿de acuerdo? No es cero. Porque esto tiene una electronegatividad y él tiene otra negatividad, son diferentes. Por lo tanto, hay un momento bipolar. Las electronegatividades son diferentes. A pesar que tienen momentos dipolares, los enlaces, esta molécula, su momento dipolar es cero, por decir. ¿De acuerdo? Es cero. Eso es lo que está diciendo aquí. En algunas moléculas, el momento dipolar es cero, a pesar de que los enlaces tienen momento dipolar. Ahora, para que una molécula sea polar, debe cumplir las dos condiciones siguientes. ¿De acuerdo? Las dos condiciones siguientes. ¿Cuáles son? Primero, requiere que haya por lo menos un enlace polar o un par de electrones no compartidos en el átomo central. Un par libre, ¿no? Un par de electrones no compartidos en el átomo central, ¿no? En este caso, por decir, a ver, vamos a ver, en el caso del óxido de azufre, entonces aquí, por ejemplo, el azufre tiene aquí un par de electrones no compartidos, ¿no?
no están compartidos esos pares de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, una de las condiciones es que tenga un par de electrones no compartidos, par de electrones libres, ¿ya? ¿Está claro, jóvenes? A ver, acá, aquí, ¿no? Y dos, cuando hay más de un enlace polar, los pares no compartidos deben estar ordenados de tal manera que los momentos dipolos no se cancelen entre sí. ¿Correcto? Y menciona, por ejemplo, el CO2 es no polar, a pesar que su momento de enlace es diferente de cero. ¿De acuerdo? ¿No? Igualito como la que he mostrado en el ejemplo de del PINE, ¿no? Del PINE, en la cual tiene momento dipolar, pero el momento dipolar de toda la molécula es cero, ¿no? Entonces es una molécula no polar. ¿Por qué? Porque se anulan entre ellos. Miren, observen aquí. Si nosotros lo trabajamos como si fuesen vectores, de forma cualitativa, como vectores, entonces este tendrá una resultante hacia este lado, por decirlo, ¿no? De color naranja o rojo, ¿no? Y estos dos que tienen aquí un momento dipolar tienen una resultante del mismo valor y en sentido contrario. Por lo tanto, estos momentos dipolares se están anulando. Por lo tanto, es una molécula no polar. En esta otra molécula, CHCl3, por decir, el momento dipolar de estos dos es una resultante hacia abajo. Aquí también entre estos dos la resultante va a tener una resultante hacia abajo. Y esta de aquí, el H y el carbono, la diferencia de electronegatividades apunta hacia el carbono. El carbono es más electronegativo. Entonces va a estar aquí. Por lo tanto, este vector, por decir, se suma con estos otros y se dice que la molécula tiene un momento dipolar. ¿Se entendió, por favor, esa partecita? Esto se le tomó, creo, en la prueba de entrada, si no me equivoco. En la prueba de entrada se le tomó esta parte, ¿no? De decir si una molécula era polar o no era polar, ¿no? Y debieron simbolizarlo de esta forma, ¿no? Debieron simbolizarlo de esta forma, ¿no? ¿No hay problema? Listo, sigo avanzando. Entonces, el orden de enlace y longitud de enlace, ¿no? La longitud de enlace, digamos, es la distancia entre uno y el otro, y el orden de enlace de un átomo al otro átomo, ¿no? De un núcleo al otro núcleo. Y el orden de enlace es decir si tiene un simple enlace, un doble enlace o un triple enlace. Cuando mayor sea el orden del enlace, es decir, cuando más electrones hayan, más apretados están los átomos el uno con el otro. Hay excepciones, pero por lo general, cuando forman un doble o triple enlace, entonces están más apretados estos átomos, ¿no? Uno con el otro, ¿ya? Y ahora hablamos de la longitud de enlace. Es una distancia entre los centros de dos átomos unidos por un enlace covalente. Como se espera, un enlace doble es más corto que uno simple y el triple es aún más corto. Longitud de enlace.
vamos a ver que, por ejemplo, en el nitrógeno, triple enlace, ¿no? Están más unidos, por lo tanto es más corto esa longitud de enlace. Mientras que la longitud de enlace en la hidracina, NH, un simple enlace, nitrógeno-nitrógeno, un simple enlace, el enlace simple es 147, es el mayor, ¿de acuerdo? Y más apretado en el nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno-nitrógeno, enlace nitrógeno-nitrógeno. Aquí forma un triple enlace, aquí forma un enlace simple, nada más. Y ahí tenemos las longitudes de enlace, ¿no? En Armstrong. En Armstrong tenemos ahí la longitud de enlace, algunos valores, ahí lo tenemos. Entonces, la longitud de enlace, un enlace triple, es menor que un enlace doble y mucho menor que un enlace simple. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí tenemos otra tabla, ¿no? Donde están los valores. Triple enlace 109.8, nitrógeno-nitrógeno. Un enlace simple, miren, 145, mayor, ¿no? Mayor. Ya. Y ahora vamos a hablar de otro término que son la energía de enlace. A ver, al unirse los átomos aislados, formándose un enlace covalente, se libera energía. Y para separar los átomos unidos por enlaces covalentes, se debe absorber energía. ¿Correcto? Esta es la regla general fundamental para que se forme un enlace. Al unirse los átomos aislados, formándose un enlace covalente, se libera energía. Por lo tanto, es negativa, se libera energía. Y para separar los átomos unidos por el enlace covalente, se debe absorber energía. Positivo. ¿Ya? La energía, y ahora viene la definición, por favor aquí un poco atento. La energía de disociación del enlace D es la cantidad de energía necesaria para romper un mol de enlace covalente de una especie gaseosa. Las unidades en el sistema inglés SI son kilojoule por mol de enlace, kilojoule por mol. ¿De acuerdo? Esta energía de enlace siempre es positiva. ¿De acuerdo? Energía de enlace, que está definida ¿no? Aquí. La energía de disociación del enlace D es la cantidad de energía necesaria para romper un mol de enlace covalente de una especie gaseosa. Y ahí tenemos los valores, ¿no? Energía de enlace. Entonces, por definición, mire, observen ahí, por definición, corresponde a la cantidad de calor necesaria para romper el enlace de una molécula. Energía de enlace. ¿Estamos?
Tenemos diferentes energías de enlace. Mire, aquí hidrógeno, hidrógeno. Cloro, cloro. Y siempre son positivas, ¿no? ¿Correcto? Siempre son positivas. Aquí la energía de enlace para moléculas poliatómicas, ¿de acuerdo? Ya, miren, observen aquí. Tenemos aquí la molécula de agua, oxígeno, hidrógeno, y aquí con sus dos electrones, ¿no? Y tenemos la molécula de OH menos, ¿no? OH. Para romper este enlace, yo necesito, y para romper este enlace, en el primer caso yo necesito 502 y en el otro 427, ¿no? Entonces yo necesito aquí para romper este enlace 502, ¿no? Y 427. Entonces la energía de enlace para romper el OH me dicen que es el promedio, o sea, 502 más 427 entre 2. En este caso, el entorno influye para poder yo separar romper este enlace. El agua está bastante estable, tiene sus 8 electrones, ¿no? Aquí el OH es negativo, ¿no? Aquí es mucho más fácil porque separados van a estar mucho mejor debido a que ya hay una estabilidad, hay una interacción entre ellos, entonces la energía es menor. Y si tuviéramos, por ejemplo, este otro, de repente por aquí, ¿no? CH3, OH. Entonces aquí, para romper este enlace OH, mire que estamos rompiendo enlaces OH, ¿no? Va a tener otro valor. Si tenemos, por decir, otra molécula, CH3, CH2, CH3, OH, para romper este enlace, también va a tener otro valor. A lo que quiero ir es a lo siguiente, que los valores que están en tabla para romper un enlace OH, para romper un enlace CH, para romper un enlace C-cloro, por decir, C-cloro, ¿no? Para romper, estos son promedios, son los promedios de estos enlaces con diferentes moléculas, y todos esos valores ya han sido tabulados, Entonces, estos valores
a lo que se refiere aquí, a esta energía de disociación de este CH, se debe a que un promedio de las diferentes moléculas con las cuales está presente este enlace. Es decir, en otras palabras, estos valores son valores promedios de romper este enlace carbono-carbono en una molécula que tiene un valor determinado, en otra molécula otro valor, en otra molécula otro valor, en otra molécula otro valor. El promedio es el que está tabulado aquí. Eso es lo que quiero que entiendan como concepto. No vayan a pensar que siempre este valor es de una sola molécula. No, es porque se ha sacado de muchas moléculas ese promedio. Ese valor ha sido tabulado de esa manera. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Conforme? Se entendió que estos valores no son únicos para este, sino que depende del entorno del cual, ¿no?, se ha roto en ese instante, ¿no? Aquí, por ejemplo, se rompe del metanol, acá del isopropanol, ¿no?, del isopropanol, aquí del metanol, perdón, metanol, ¿no?, metanol, aquí del agua y de aquí como de forma iónica, ¿no? Entonces cada uno tiene esos valores. Entonces el enlace de disociación es el promedio de todos esos valores, un promedio de todos esos valores. ¿Correcto? ¿Ya? Eso para que tengan un concepto claro de dónde provienen estos valores. Ya no es solamente que se trabajó con una molécula simple nomás, sino que se trabajaron con muchas y muchas dieron un valor y se toma como la energía de disociación como el promedio, ¿no? El promedio de todo eso, ¿ya? Un promedio. Ahí tenemos la tablita también de diferentes valores. De diferentes valores. Bien, ahora vamos a ver la forma de las moléculas. ¿Qué forma tiene? Piramidal, lineal, trigonal, etcétera, ¿no? Vamos a ver la forma. Entonces, el objetivo de establecer un modelo sencillo que nos permite establecer la forma aproximada de una molécula, ¿no?, es este tema, ¿no? Para establecer la forma de una molécula es necesario determinar la distancia entre los núcleos de los átomos enlazados y los ángulos entre los elementos o átomos adyacentes, ¿no? ¿De acuerdo? Un momentito, por favor. Bien, entonces, para ver la forma de la molécula o predecir la forma de la molécula, tenemos que ver, ¿no?, los ángulos de enlace, ¿no? Los ángulos de enlace, ¿ya? Entonces, la forma geométrica de una molécula, ¿no?,
debemos nosotros tener una noción de qué ángulo más o menos forman estas moléculas, ¿no? Entonces, el ángulo de enlace, si hay más de 2 átomos en una molécula, los enlaces forman ángulos llamados ángulos de enlace y varían desde 60 a 180, ¿no? Y podemos ver las moléculas, algunas moléculas, ¿no?, en las cuales tenemos, por ejemplo, esta del cloruro de berilio, una molécula lineal, un ángulo de 180 grados. El trifluoruro de boro, un ángulo de 120 grados, ¿no? 120 grados. Forma tetraédrica, el metano, ¿no? 109,5. El amoníaco, NH3, 107. El agua, 104, 105. Recuerden que estos son valores aproximados, es un promedio. En algunos libros van a tener 105 o 100,59, ¿no? ¿De acuerdo? En esta otra molécula, el pentafluoruro de fósforo, ¿no?, tiene un plano aquí horizontal, podemos decir así, horizontal, y tiene aquí ángulo de 120 grados, y en forma vertical forman ángulo de 90 grados. Entonces tenemos moléculas en las cuales, digamos, tienen diferentes ángulos estas moléculas, ¿no? Y recuerden que nosotros podemos predecir según una teoría, algunas teorías que vamos a ver más adelante, podemos predecir estos ángulos de enlace. Pero también recuerden que es una tendencia, nada más, porque al final lo que manda es la parte experimental. Y la parte experimental, si nos dice que es 90 grados el ángulo, es 90 grados porque es la parte experimental. A pesar que la teoría que yo esté utilizando me prediga que es 120, por exagerar, 120, y yo veo al microscopio, ¿no?, o de algún medio, que el ángulo de enlace es 90, yo no lo puedo contradecir a lo que es real. ¿De acuerdo? A lo que es real. ¿Estamos? Entonces, no se olviden que la química es una ciencia netamente experimental, ¿ya? Para ello, nosotros vamos a tener varias teorías, entre una de ellas, la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. La estructura de Lewis, que también lo vamos a tocar más adelante, que lo vamos a ver en forma más clara, no es suficiente para predecir la forma de la molécula. Solamente ubica los electrones de tal manera en la cual están en una forma más estable, formando octetos, ¿no? Formando octetos, con excepción del hidrógeno, que solamente le basta 2 electrones para completar su octeto, ¿no es cierto? Entonces tenemos este método. ¿Cuál es la forma de las moléculas? Y para ello vamos a estudiar el modelo de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. Entonces, con esta teoría, nosotros vamos a poder predecir la geometría de la molécula mediante este método. Repulsión electrostática de pares de electrones compartidos y libres en la capa de valencia, ¿no? ¿Y cuál será esa molécula? Será cuando la disposición en el espacio de esos electrones
la interacción energética sea la mínima, o sea, la más estable. ¿De acuerdo? Ahora, para ver esa estabilidad, nosotros vamos a observar los electrones que están en los dobles o triples enlaces, se toman como un todo, o sea, como si fuese un enlace simple, nada más. ¿De acuerdo? ¿Está bien? La disposición espacial de mínima energía es aquella que minimiza las interacciones electrostáticas repulsivas, de manera que determina la mayor separación física entre las cargas eléctricas del mismo signo. El par de electrones del enlace o el par solitario se toma como un todo electrostático, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con el enlace simple, doble o triple, también se toma como un todo electrostático, ¿ya? Vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Y tenemos el enlace covalente con el método de repulsión del par electrónico del nivel de valencia. Es lo mismo que este de acá. Repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia, RPE, repulsión del par electrónico en la capa de valencia. Es lo mismo que decir repulsión del par electrónico en el nivel de valencia. ¿Ya? Es lo mismo. Es una molécula compuesta por un átomo central enlazado covalentemente a varios átomos periféricos. El par enlazante y los pares solitarios están orientados de tal manera que la repulsión electrón-electrón sea la mínima entre ellos, Entonces, aquí, por ejemplo, entonces, este sería un par enlazante. Ya, un par enlazante. Está enlazado un átomo con el otro átomo, par enlazado. Y par libre, ¿no? Un par libre. Ya, un par libre. Entonces ya estamos viendo ahí par enlazante y pares libres. La base del método son las siguientes. O sea, para utilizar este método del par, repulsión del par electrónico en la capa de valencia o nivel de valencia, ¿no? Es el que estamos indicando ahora. Primero, los pares electrónicos de la capa de valencia de un átomo tienden a orientarse por sí mismos de tal modo que su energía total sea la mínima. ¿De acuerdo? Entonces, estos átomos de aquí, se acomodan de tal manera que la interacción energética sea la mínima. ¿Ya? 2. Debido a que los pares solitarios están más dispersos que los pares enlazantes, las repulsiones son más grandes entre dos pares solitarios. O sea, la repulsión va a crecer, ¿no?, entre ellos. El par enlazante es menor la interacción energética que el par enlazante par libre, y mucho menor que un par libre. ¿Qué cosa quiere decir esto? Mire, acá lo podemos ver. La interacción energética entre un par libre es bastante grande. ¿Por qué? Porque son cargas negativas. Entonces, la interacción energética entre
par libre es mucho mayor que la interacción entre este par libre y este par enlazante. Entonces, mayor que la interacción entre un par libre y un par enlazante. Y esto es mucho mayor que la interacción de un par enlazante con este otro par enlazante. Par enlazante. ¿De acuerdo? Ahora, es lo mismo que está aquí. Par libre mayor que par libre, par enlazante. Y esta interacción mucho mayor que par enlazante, par enlazante. ¿Ya? Esta interacción se hace sentir cuando los átomos del par enlazante, par libre, par enlazante, o par enlazante, están a 90 grados. O sea, cuando están aproximadamente a 90 grados, entonces esta interacción se hace sentir. Si el ángulo que forma es mayor a 90 grados, entonces esa interacción entre ellos ya no es tan, digamos, no es tan evidente, no es tan, digamos, primordial, ¿no? O sea, no se hace sentir esa energía, porque ya están separados más de 90 grados. Pero cuando están en 90 grados, esa interacción sí es fuerte. Y vamos a ver moléculas que forman 90 grados. Por ejemplo, aquí, mire, en esta molécula de aquí. En esta de aquí, por ejemplo, si ustedes observan, ¿no? Aquí tenemos par enlazante interactuando con este par enlazante, 90 grados. Entonces aquí sí hay una fuerza entre ellos, hay una inestabilidad porque están muy cerca, 90 grados. Pero si están a 120 grados, esta interacción energética par enlazante, no es muy sensible, ¿no? O sea, no se toma en cuenta, no hay interacción entre ellos. Se asume que no hay interacción, que están a una distancia en la cual ellos no interactúan. Entonces, esta regla del par, repulsión del par libre en la capa de valencia o en el nivel de valencia es repulsiones a 90 grados. Entonces, esta repulsión que hay aquí es mayor, 109,5. Ya no hay repulsión, no se hace sentir. ¿De acuerdo? No se hace sentir la repulsión. Acá 90 grados, 120, perdón, menos. Aquí 180 no hay repulsión. ¿Ya? Entonces, las repulsiones se dan a 90 grados. Ahí está, ¿no? Entonces, las fuerzas repulsivas disminuyen con el aumento del ángulo entre los dos pares. Son muy fuertes a 90 grados, de ahí mucho menor. ¿De acuerdo? Mientras que más el ángulo sea más notorio, más amplio, entonces la interacción entre ellos no hay interacción, ¿de acuerdo? No se toman en cuenta. Solamente se toman en cuenta las interacciones a 90 grados. Y en eso está basado la repulsión del par electrónico en la capa de valencia.
Ahora introducimos otro término, que es el número estérico, N, el número estérico N, que se define como el número total de pares de electrones libres y enlazantes alrededor del átomo central. Por ejemplo, este compuesto, si ustedes ven, ¿no? El número de pares de electrones, miren, acá tiene un par libre, un par enlazante, otro par enlazante y otro par enlazante. Por lo tanto, su número estérico es 4. Si nosotros regresamos a nuestra molécula de aquí, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cuál es el número estérico de esta molécula? Aquí me dice, a ver. Su número estérico de esta molécula. 2. 2. Número de pares de electrones que tiene el átomo central. 1 y 2. Pares de electrónicos que tiene este otro átomo. 1, 2, 3. Su número estérico, 3. Su número estérico de este de otro. Aquí hay un par, acá hay otro par, acá hay otro par, acá hay otro par. Número estérico, 4. El amoníaco. Acá hay un par, acá hay otro par, acá hay un par libre, 4. Número estérico, 4. ¿De acuerdo? Entonces, según sea el número estérico, estas moléculas van a tener una determinada forma geométrica, ¿ya? El número estérico determina la orientación en el espacio de los pares de la capa de valencia, ¿no? Y aquí tenemos cómo se muestra en este gráfico, ¿no? Si el número estérico es 2, entonces podemos decir que es lineal. Si el número estérico es 3, decimos que la forma geométrica o la geometría electrónica, ¿no? Es trigonal planar, como ustedes lo están observando aquí. Si el número estérico es 4, decimos que es tetraédrica. Si el número estérico es 5, decimos que es trigonal bipiramidal. Entonces acá tenemos un triángulo de base triangular bipiramidal. Hacia arriba hay uno y hacia abajo hay otro. Y si es octaédrica, una base de un cuadrado. Acá está una base cuadrada, de base cuadrada, y hacia arriba como una pirámide, ¿no? Entonces, octaédrica, ¿no? O bipiramidal de base cuadrada, también le podemos decir. Ahora, ¿qué ángulos forman cada uno de ellos? ¿Qué ángulos van a formar la molécula? Entonces, podemos predecir que forma un ángulo. Si es lineal, el ángulo es 180 grados. Si es trigonal planar, en un plano, podemos decir que forman un ángulo de 120. Y si es de una forma tetraédrica, podemos decir que es 109,5. ¿De acuerdo? Y si es bipiramidal trigonal, podemos decir que forman ángulo de 90 grados. Miren, este par libre donde estoy señalando, hacia el átomo central y hacia la derecha, ángulo de 90 grados. Aquí esta misma, hacia abajo, 90 grados. Está en un plano trigonal, ¿no? Triángulo. 120 grados entre este de aquí y este otro de aquí. 120 grados forman esto. Esta otra molécula, ¿qué ángulo forman? Aquí como es una base cuadrada, será 90 grados, ¿no? Esta, como está en el mismo plano, en el plano perpendicular, 90 grados. Y este con el otro, ¿no? 180 grados. ¿Lo vieron los ángulos, jóvenes? Por favor, ¿lo vieron? ¿Observaron los ángulos? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a continuar. Y esta es otra forma, ¿no? Ahí está, ¿no?
el número de pares de electrones en la capa de valencia. Igualito, ¿no? Ahí está. Metano, pentacloruro de fósforo y forma octaédrica este compuesto, ¿no? ¿Correcto? Solamente nos basta con ver el número estérico y nosotros poder decir qué forma tiene, qué forma electrónica tiene esa molécula. Solamente sabiendo el número estérico. Y el número estérico es los pares de electrones que contiene el átomo central. Pares de electrones que contiene el átomo central. ¿Correcto? Entonces acá tenemos las moléculas, ¿no? Molécula tetraédrica, 4 enlazados. El metano. La molécula del amoníaco, mire, y el ángulo varía, ¿no? De uno con el otro. El agua, 104,5. Dos pares libres. ¿De acuerdo? Cada un par libre. Aquí todas son iguales. El metano tiene hidrógeno, 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 hidrógeno. 109,4. ¿Ya? Miren, ¿cómo vamos a explicar el ángulo que ellos tienen cada uno de ellos? ¿No? Cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, en el metano, si ustedes observan, la repulsión entre estos dos es la misma, ¿no? Porque se trata de hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, se van a ordenar de forma lo más simétrico posible. Y ese ángulo es de un tetraedro regular, ¿no? 109,5. En este otro caso, el ángulo de enlace va a disminuir debido a que este par de electrones, ¿no? Va a atraer como hay fuerza aquí y va a hacer que el ángulo sea un poquito menor. ¿De acuerdo? Un poquito menor. En el caso del agua tenemos este par libre y este par libre. ¿De acuerdo? Entonces, entre estos dos va a haber repulsión. Entre estos dos. Y el ángulo que se va a formar, no. Si hay repulsión, entonces simplemente este hidrógeno con esto como que lo empuja un poco más y el ángulo va a ser de 104,5. ¿Entendió esta explicación, por favor? ¿Se entendió esta explicación? Ojo que por ahí van a ordenar el ángulo de enlace también y lo van a hacer de esta forma, ¿no? Lo van a hacer de esta forma. Bien, seguimos avanzando, si no hay preguntas.
Aquí tenemos, ¿no? Entonces acá tenemos la predicción, ¿no? Geométricas en función de la teoría de repulsión del par electrónico, ¿no? Entonces nos basta con el número estérico, una de las condiciones, pero vamos a ver que también hay geometrías que van a cambiar, o sea, nos da la forma, pero no nos da la disposición en la cual están en el espacio, ¿no? Vamos a ver más adelante con los ejemplos que podemos nosotros ver las diferentes formas o posiciones que pueden tomar estas moléculas al determinar la forma geométrica. Ahí tenemos la geometría molecular. Miren aquí, observen, la geometría molecular solamente va a tomar en cuenta los átomos, ¿de acuerdo? Por decir aquí, en una lineal, está tomando la geometría, un átomo por aquí y otro átomo por aquí. Geometría molecular lineal. Trigonal, tenemos 3 átomos, B, ¿no? Entonces decimos que es trigonal planar, ¿ya? O puedes tener esta forma también, con el número estérico 3, un par libre. Y la forma geométrica molecular, no electrónica, geometría molecular, entonces sería en forma de B. No toma en cuenta los electrones del par libre. ¿Correcto? ¿Estamos? Y tenemos, por ejemplo, aquí, miren, el NO2 menos NO2. Y este doble enlace lo toma como si fuese simple, nomás así, para ver la forma geométrica. Recuerden que eso lo hemos definido anteriormente, ¿ya? Doble, triple enlace equivale a un simple enlace para ver la forma geométrica. Ahí tenemos la geometría molecular del NO3, por decir, ahí está. Este es uno simple, entonces será siempre 20 grados. El doble enlace se ignora en la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia. Se ignora, ya es como si fuese uno simple. Por lo tanto, si este es un átomo, es trigonal planar, ¿no? Trigonal planar. Acá. Trigonal plano, trigonal planar. Aquí, por ejemplo, la geometría molecular, cuando hay el número estérico es 4, ¿no? Entonces tenemos 4 átomos, todos los átomos enlazados, y decimos que es tetraédrica. Pero si tiene 3 átomos enlazados y un par libre, la geometría molecular no toma en cuenta de aquí, y decimos que es bipiramidal trigonal, ¿no? Bipiramidal, una pirámide, ¿no? Trigonal. Y si el número estérico, por ejemplo, aquí es 4, pero son 2 pares libres en forma de B, que es el caso del agua, ¿no? Como lo dibujamos delante. Forma de B, forma geométrica molecular, geometría molecular, la geometría molecular sería en forma de B, ¿ya? Ahora, aquí tenemos otra forma, cuando el número estérico es 5, entonces tenemos diferentes posiciones, que los 5 sean átomos,
Entonces tenemos bipiramidal trigonal, de base triangular, ¿no? Pero puede tener un par libre. Entonces, si tiene un par libre, aquí está, ¿no? Tiene tetraedro irregular, un tetraedro irregular. Si tiene dos, forma de T simplemente. Y si tiene tres pares libres y dos pares enlazantes, entonces es lineal. Es lineal. No toma en cuenta los electrones libres. Geometría molecular. Geometría molecular. ¿Ya? Y si el número estérico es 6, igual forma, va a ser octaédrica, va a ser, si tiene un par libre, piramidal cuadrada, base cuadrada, una pirámide, ¿no? Y cuando tenga dos pares libres, entonces planar cuadrada, solamente en el plano, en este plano donde están los átomos. Plano cuadrado, ¿no? Planar cuadrado. Geometría molecular. ¿Ya? Geometría molecular. Y ahora tenemos aquí, por ejemplo, para I3. Para el I3, vamos a ver. Tenemos para esta otra molécula. Tenemos esta otra, sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el I3, a ver, vamos a ver. Entonces nos dice, prediga la forma geométrica de esta molécula, del I3 menos. Entonces el I3 menos, si nosotros observamos aquí, miren, tiene un par libre, otro par libre, y aquí otro par libre. Aquí un par enlazante y un par enlazante. ¿Ya? Entonces nos dice, prediga la forma geométrica de esta molécula. Entonces tenemos tres formas de poderlo hacer. Entonces tenemos el I3 menos. Y nos dicen que que predigamos la forma geométrica. Y la forma geométrica en el átomo central ¿su número estérico cuánto es? Su número estérico. Su número estérico está dado por los pares de electrones que tienen en la capa de valencia. ¿5? 5, correcto, 5. Sería este de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y según la teoría, nos dice que tiene una forma, si el número estérico es 5, entonces aquí tenemos, mire, número estérico 5. Entonces es bipiramidal triangular, trigonal, bipiramidal trigonal, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener, ¿no?, la posición aquí. Va a ser de esta forma. Y hacia abajo, ¿no? Entonces, una primera posición podría ser que el yodo esté aquí, un yodo aquí, uno de ellos, el otro yodo que esté aquí. Y aquí habrán tres pares libres. Par libre ahí,
un par libre aquí en este triángulo, en este de acá, en esta esquinita, un par libre y aquí un par libre. Esa sería una forma, ¿no? Y el yodo aquí en el centro, ¿no? El yodo ahí en el centro. Ahí está. Otra forma, otra disposición. Sería esta otra, ¿no? En la cual un yodo está aquí, ¿no? Otro yodo está aquí. Y otro, el tercer yodo está aquí. Y los pares libres, un par libre, otro par libre, otro par libre. Entonces, esta sería una forma A, este sería una forma B, y habría una tercera. A ver, vamos a ver. Entonces, una tercera sería esta otra. El yodo aquí en el centro, como átomo central, este yodo de acá del centro, yodo acá arriba y yodo aquí abajo. Y los tres pares libres en esa posición. Entonces tenemos 1, 2, 3. 3 formas. ¿Cuál de esas 3 formas es la correcta? ¿Me pueden decir cuál? La C, ¿Por qué razón? porque los dos átomos están a sus extremos y forman un ángulo de 180 grados. Debido a que los pares no enlazantes provocan mayor repulsión. Ya. Entonces, has acertado, está bien la intuición, por ahí lo estás viendo, pero tenemos que hacer esto de aquí, mire. Tenemos que hacer un cuadradito. Y decimos acá, interacción energética a 90 grados. Este es el método de repulsión del par electrónico en la capa de valencia. Repulsión del par electrónico en la capa de valencia. Entonces decimos aquí la repulsión del par libre, la repulsión del par libre, par enlazante, y la repulsión del par enlazante, par enlazante. ¿De acuerdo? Entonces, de la molécula A, de la molécula B y de la molécula C. ¿De acuerdo? Perdón. En la molécula A, ¿cuántas interacciones par libre a 90 grados tenemos? Dos, ¿no? Miren, si ustedes observan, este es un plano y esta es una vertical, por lo tanto aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, a 90 grados, este par libre está interactuando con este par libre. Una interacción. Y luego este de aquí, con este de aquí, está interactuando. O sea, serían 2. Esta con esta está a 180 grados, ya no se toma en cuenta, solamente repulsión a 90 grados. Aquí lo está indicando, a 90 grados. Luego, par libre, par enlazante. ¿Cuántas interacciones tenemos par libre, par enlazante? Aquí tenemos a 90 grados,
par libre con este de acá, una interacción, esta de aquí con esta otra de aquí, dos interacciones, ¿correcto? Esta de aquí, 3, esta de aquí, 4. 4 interacciones. ¿Estamos de acuerdo? A ver lo que me están siguiendo. Sí. Está bien, ya. Y par enlazante, ¿cuántas interacciones a 90 grados tenemos? Este forma un ángulo. Este ángulo es 120 grados, recuerden. Y este ángulo es 90 grados. Entonces, interacción a 90 grados, par enlazante no hay. ¿No es cierto? 0. ¿Estamos de acuerdo? 0. Ahora, en la estructura 2, ¿cuántas interacciones par libre tenemos a 90 grados? Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, ¿correcto? 2. Par libre, par enlazante a 90 grados. Tenemos aquí una, esta con esta 2 y esta con esta 3. ¿Estamos de acuerdo? 3, ¿no? ¿Estamos? Y par enlazante a 90 grados, solamente esta de acá, a 90 grados. ¿Están observando, no? ¿Están observando, por favor? Sí, profe. Ya, muy bien. A 90 grados, ¿no es cierto? A 90 grados, solamente hay uno. Aquí, en la tercera, ¿cuántas interacciones par libre hay? Ninguna. 0. Ninguna. 0. ¿Cuántas interacciones par enlazantes? Una, esta con la de aquí atrás, 2, y esta con la de aquí, 3. Igual arriba, 1, 2, 3. ¿Correcto? ¿Cuántas en total? 6. 6. ¿Cuántas interacciones par enlazante? Solamente hay esta, pero esta forma un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, 0. ¿Está bien? Entonces, inicialmente nos damos cuenta que estamos analizando bien porque las interacciones de una molécula son, aquí es 6. La de la molécula B también son 6. Y de la molécula C también son 6. ¿Está bien? Entonces, decimos hasta ahí que todo está conforme. Y luego nos vamos a nuestra regla, nuestro concepto, donde nos dice que mayor interacción hay entre par libre, mucho mayor que un par libre, par enlazante. Y esto mucho mayor que un par enlazante, par enlazante. ¿De acuerdo? Si nosotros lo analizamos, decimos, uy, aquí 2 y aquí también 2. Mucha interacción energética, por lo tanto, la C es la correcta. De hecho, de ahí ya, de aquí nomás, par libre, mucha interacción energética. ¿De acuerdo? ¿Está bien?
Si queremos analizar entre estas dos, por decir ya de hecho que aquí ya es mayor, o sea, esto nos indica, mientras mayor interacción, par libre, entonces más grande es la interacción, ¿de acuerdo? Por eso decidimos que la estructura 3C, en este caso, es la correcta. ¿Está bien? ¿Se entendió, jóvenes? Profe, ¿podría repetir, por favor? ¿Todo o la última parte, no? La última parte, ¿por qué La última parte. ¿Por qué decidimos? Sí. Porque nosotros sabemos que la interacción energética de par libre es bastante grande. O sea, se están peleando entre ellos. ¿Me entiendes? Y para que una molécula sea la más estable es cuando hay menor energía entre ellos, interacción entre ellos, menor energía que está interactuando entre ellos, ¿ya? Entonces, esta de aquí, como hay interacción entre ellos, entonces aquí se están peleando, ahí hay mucha inestabilidad, no es estable la molécula. Cuando es par libre, par enlazante es menor. Entonces, de que esta ya tiene 0 aquí, inmediatamente decidimos por esta de aquí, porque esta no tiene ninguna interacción energética. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Par libre en par libre. Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy día. Vamos a ver nuestra asistencia. A ver, todos creo que vienen aquí. A ver, sección I. Sí, todos vienen, todos deben estar. A ver, vamos a ver. 39, son 33. ¿Y por qué hay tanta gente? Ah, sí, son 38 y conmigo 39. Todos están presentes entonces. ¿Ya? Listo, jóvenes, nos vemos hasta el día viernes, por favor. Hagan captura de pantalla de esto si que ustedes lo necesitan. Profe, ¿el PPT lo va a pasar? El PPT sí, la segunda parte lo voy a pasar, porque la primera ya la tienen, pues, ¿no? Sí. La segunda ya le corto todo y ya tiene menos peso y lo puedo enviar a su correo, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, entonces me despido, jóvenes, dejo de compartir y listo. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, Sí, profesor. Listo, nos Hasta vemos, luego, gracias. profesor. Hasta Bien, luego. profe. Nos vemos. Sí, todos están presentes. Los 38. ¿Ya? Los 38 están presentes. No hay problema. Gracias.